Nunca imaginé que una simple cena familiar terminaría marcando el límite entre la madre que fui y la mujer que soy ahora. Esa noche me puse mi vestido azul, el que guardaba para las ocasiones especiales. Me miré al espejo y me dije que no importaba si mi nuera, Laura, seguía tratándome con esa frialdad disimulada. Yo iba por mis nietos, por verlos reír un rato. Habían pasado meses desde la última vez que todos nos reuníamos, y aunque sentía cierta tensión en el pecho, tenía la esperanza de que aquella noche fuera diferente. La casa de mi hijo Andrés era grande, moderna, decorada con esos tonos fríos que parecen hechos para presumir más que para vivir. Cuando llegué, la risa de los invitados ya se oía desde la entrada. Laura me abrió la puerta sin una sonrisa, como si estuviera haciendo un favor. «Pasa, Isabel», dijo, y su voz tenía la calidez de un cubo de hielo. En la mesa ya estaban sentados Andrés, sus hijos y 2 amigos suyos. Me acerqué con un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Eran unos suéteres tejidos por mí para los nietos. Pero apenas los coloqué sobre las sillas, Laura comentó riendo: «Ay, suegra, todavía tejes. Qué linda, como las abuelitas de antes». Todos rieron, incluso mi hijo. Yo sonreí, pero sentí que algo dentro de mí se encogía. Durante la cena intenté conversar. Les conté que el jardín estaba floreciendo, que había hecho mermelada de durazno, que me sentía bien. Nadie parecía escucharme. Hablaban de viajes, de restaurantes, de autos nuevos. Entonces, con la mejor intención del mundo, pregunté: «¿Y cuándo será el viaje familiar del que me hablaron? Quisiera saber la fecha para preparar mis cosas». Andrés dejó los cubiertos sobre la mesa. Me miró fijo y dijo con una sonrisa forzada: «¿Tú, mamá? Tú no eres parte del viaje, ni de la familia. Olvídalo». Las risas estallaron. Laura aplaudió suavemente, como si hubiera sido un chiste. Los amigos se miraron entre sí, incómodos, pero nadie dijo nada. Yo respiré hondo, tomé mi bolso y me levanté despacio. Nadie intentó detenerme, ni siquiera mi hijo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el aire de la noche me golpeó como una bofetada. Caminé despacio hasta la parada del autobús. No quise pedir taxi. No quería hablar con nadie. Me temblaban las manos. A mis 69 años, después de todo lo que hice por ese hombre, había sido excluida públicamente por la misma boca que un día me llamó mamá. En el reflejo de la ventana del bus me vi distinta, más vieja, más sola, pero también más clara. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que mi amor por mi hijo me había vuelto invisible. Esa noche llegué a mi casa y no encendí las luces. Me senté en la oscuridad del comedor y escuché el tic-tac del reloj. Recordé cuando Andrés era pequeño y corría por el patio con los zapatos llenos de barro. «No te ensucies, hijo, te vas a resfriar», le decía yo, mientras él reía con esa alegría que ya no le conozco. ¿En qué momento se convirtió en ese hombre frío, tan parecido a su padre cuando empezó a creer que el dinero podía comprar respeto? Durante los días siguientes, nadie me llamó, ni Andrés, ni los nietos. Mi teléfono permaneció en silencio, como si de repente hubiera dejado de existir para ellos. Cocinaba solo para mí, servía la mesa para una y hablaba en voz baja con mis plantas. La soledad es una bestia silenciosa. Se mete despacio, te observa y te roba el sueño. A veces pensaba en llamar, pero mi orgullo me lo impedía. Después de todo, no se suplica cariño. El 4.º día después de aquella cena, algo ocurrió. Me desperté temprano, preparé café y encendí la radio. Mientras escuchaba las noticias locales, oí una frase que me hizo alzar la cabeza. Se reporta la caída de una importante empresa familiar tras el incumplimiento de un préstamo bancario. Mencionaron el nombre: Domínguez y Asociados, la empresa de mi hijo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Tomé mi taza y me quedé quieta, mirando el vapor disiparse. No me alegraba su desgracia, pero tampoco podía negar que algo, en lo profundo de mí, murmuraba que la vida a veces tiene maneras curiosas de enseñar. Recordé las veces que hipotecamos todo por él, cómo trabajé día y noche para que estudiara, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Y ahora, 4 días después de haberme dicho que no era parte de su familia, el destino parecía responderle con una precisión poética. A media tarde,
Sonó el teléfono. Reconocí su número, pero no respondí. Dejó un mensaje. «Mamá, necesito hablar contigo». Su voz sonaba tensa, desesperada. Me quedé mirando el aparato unos segundos. Luego lo apagué. Tal vez era cruel, pero en ese instante sentí que debía protegerme. Había dado todo y recibido desprecio. Ahora era su turno de enfrentarse al eco de sus propias palabras. Esa noche me preparé una sopa y me senté junto a la ventana. La luna estaba llena. Me sentí acompañada por su luz. Por primera vez en años comí sin prisa, sin pensar en nadie más. No había lágrimas, solo una calma extraña, como si el universo hubiera restablecido un equilibrio. Mientras el reloj marcaba las 11, sus palabras seguían repitiéndose en mi cabeza. «Tú no eres parte de la familia». Sonreí con tristeza. «No lo soy», susurré, «pero soy parte de algo mucho más grande, mi propia historia». Y sin saberlo aún, esa historia apenas estaba comenzando. Después de aquella cena, mi casa se volvió demasiado grande para mí. El eco de mis pasos sonaba como una compañía forzada, y el silencio tenía peso. Era un silencio denso, con olor a polvo y a recuerdos que ya nadie quiere revisar. Al principio, pensé que mi hijo me llamaría para disculparse, tal vez al día siguiente o al otro. Pero los días pasaron y el teléfono siguió mudo. Era curioso. Cuando era niño, no podía estar ni una hora sin escuchar mi voz. Ahora, parecía que yo había dejado de existir. El primer lunes después del incidente, me levanté temprano, preparé café y me senté en el pequeño porche que da al jardín. Las hortensias estaban marchitas. Me di cuenta de que ni siquiera había tenido ánimo de regarlas. Las observé un rato y luego fui por la regadera. El agua, al caer, tenía un sonido casi terapéutico. Sentí que cada gota era una palabra que no dije, un perdón que no pedí, una respuesta que me guardé por miedo a perderlo. Pero ¿qué más podía perder ahora? Me refugié en mis rutinas: cocinar, limpiar, ordenar viejas fotografías. En una de ellas, Andrés tendría unos 8 años. Estaba vestido con un disfraz de pirata, con un sombrero demasiado grande y una sonrisa que llenaba la imagen. Lo miré largo rato. Era imposible reconciliar ese niño de ojos vivos con el hombre que me había herido con tanta facilidad. A veces me preguntaba si la culpa era mía, si lo había amado tanto que lo había vuelto incapaz de valorar a nadie más. Esa tarde salí al mercado. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me encontró entre los pasillos de frutas. «Isabel, te ves más flaquita. ¿Estás bien?», me preguntó con sincera preocupación. Fingí una sonrisa. «Estoy bien, Carmen, solo un poco cansada». Ella asintió, pero vi en su mirada que no me creyó. Luego, bajando la voz, me dijo: «Escuché que tu hijo está pasando por un mal momento. Unos amigos del banco comentaron que su empresa tiene deudas fuertes». Me quedé inmóvil. Sentí el corazón darme un salto, pero fingí indiferencia. «Ah, no sabía nada», respondí, aunque la noticia ya me rondaba la cabeza desde el día anterior. Al regresar a casa, puse una vieja canción de Julio Iglesias. Sonaba suave, casi nostálgica. Me senté en la sala y cerré los ojos. Me vinieron a la mente imágenes del pasado. Mi esposo, Julián, arreglando el coche viejo en el patio. Yo sirviendo el almuerzo mientras Andrés, pequeño, corría con los deberes escolares en la mano. Julián murió joven, demasiado pronto, y desde entonces mi vida se convirtió en una larga carrera por mantener a flote todo lo que él había dejado. Trabajé en una lavandería, luego en una panadería, y por las noches hacía bordados para vender. Cada moneda que ganaba tenía un destino: los estudios de Andrés. Recuerdo el día en que me dijo que quería abrir su propia empresa. Yo le di todo lo que tenía ahorrado. No me importó quedarme con deudas. Era mi hijo, mi orgullo. Nunca imaginé que ese mismo sueño sería el que más tarde nos separaría, porque el éxito lo cambió. Primero fueron los trajes, después las palabras, luego la distancia. Pasaron los días y mi mente se llenó de pensamientos que iban y venían como olas. Había noches en las que lloraba sin lágrimas, con una especie de cansancio que nacía del alma. No era tristeza solamente, era decepción. Y la decepción tiene una forma cruel de vaciarte por dentro. Una mañana decidí salir a caminar. El aire fresco de la plaza me ayudó a ordenar mis ideas. Vi a otros ancianos conversando en los bancos. Algunos alimentaban palomas, otros reían de cosas pequeñas. Me pregunté cuándo había dejado de permitirme disfrutar de lo simple.
quizás porque siempre estuve demasiado ocupada intentando ser útil. Y cuando una madre deja de ser útil, la familia parece olvidarse de que sigue viva. Mientras observaba las nubes, me di cuenta de que había algo que no podía seguir haciendo. Esperar. Esperar a que Andrés recapacitara, a que Laura me aceptara, a que alguien tocara la puerta. Esa espera era un pozo sin fondo. Esa tarde, al llegar a casa, escribí una carta, no para él, sino para mí misma. Decía: Isabel, no te deben amor por obligación. Si vas a seguir adelante, hazlo por ti, no por quien te dio la espalda. La guardé en una caja de madera, junto con las fotos antiguas. Los días se fueron pareciendo unos a otros. Amanecía, regaba las plantas, tomaba té, leía un poco, pero dentro de mí algo se estaba gestando. No era rencor, era una necesidad de volver a tener voz. Me dolía pensar que mi propia historia se resumía en ser la madre de alguien que ya no me reconocía. Tal vez era momento de recordar quién era yo antes de ser solo la mamá de Andrés Domínguez. Una tarde, el viento abrió una ventana y varios papeles volaron por la sala. Me agaché a recogerlos, y entre ellos encontré un sobre amarillento. Era un documento viejo, con el nombre de Julián y el mío. Socios fundadores, Domínguez in Asociados. Me quedé mirando aquellas letras impresas. Mi corazón dio un vuelco. Era la prueba de que yo aún formaba parte de aquello. La empresa, la propiedad, todo seguía ligado legalmente a mí. Guardé el documento sin pensar demasiado, pero esa noche no pude dormir. En el silencio de mi habitación, las palabras de mi hijo regresaron una y otra vez. Tú no eres parte de la familia. Sonreí en la oscuridad. Tal vez no, susurré, pero parece que aún soy parte de algo más importante. No sabía entonces lo que haría con eso, ni cuánto cambiaría mi vida ese simple hallazgo. Pero por primera vez en mucho tiempo, en medio del silencio, sentí una chispa, una diminuta, pero poderosa sensación de justicia. Esa noche, mientras apagaba la luz, me juré algo. Nunca más permitiría que el amor me hiciera olvidar mi dignidad. Esa semana el teléfono volvió a sonar, pero no era una voz cálida ni familiar, era una grabación bancaria. Una voz mecánica me informó sobre un atraso en el pago de un préstamo a nombre de Domínguez en Asociados, donde yo figuraba como garante. Al principio pensé que debía haber un error, pero cuando pronunciaron mi nombre completo, comprendí que no. Me quedé helada. Esa empresa, la que ayudé a fundar con mi difunto esposo, ahora me arrastraba en la caída de mi propio hijo. Colgué sin saber qué pensar. Me temblaban las manos. Caminé por la sala con el documento que había encontrado días atrás, ese que todavía conservaba mi firma junto a la de Julián. La tinta estaba un poco desvanecida, pero las letras eran claras. Yo seguía siendo copropietaria. En aquel entonces lo hicimos así para proteger el patrimonio familiar. Julián siempre decía: las cosas cambian, Isabel, pero lo tuyo debe quedar en tu nombre. Cuánta razón tenía, y cuánto me dolía que Andrés nunca lo entendiera. Intenté llamarlo varias veces. La primera, me respondió una secretaria. Me pidió que dejara mi nombre y el motivo. Dígale que lo llama su madre, respondí. La mujer dudó unos segundos, luego dijo: de acuerdo, señora, pero nunca devolvió la llamada. La segunda vez, marqué directo a su número personal. Sonó varias veces hasta que contestó con voz seca: «Mamá, no puedo hablar ahora. Estoy en una reunión. Solo quería saber si estás bien, hijo. Recibí una llamada del banco. No te preocupes por eso», me interrumpió. «Es un asunto que no te incumbe». «Pero Andrés, si yo...» «Te dije que no te metas», gritó, y colgó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el pitido del silencio. Por un momento, sentí la misma humillación de aquella cena. ¿Cómo era posible que el niño al que cargué enfermo en brazos me hablara con tanto desprecio? Cerré los ojos y respiré hondo. No lloré. Las lágrimas ya no me salían con facilidad. Era como si se hubieran secado de tanto derramarse en el pasado. Los días siguientes fueron una sucesión de noticias desagradables. En la radio local hablaban de despidos en la empresa, de demandas por incumplimiento, de rumores de quiebra. Cada vez que escuchaba su apellido en boca de un periodista, sentía una punzada en el pecho. No por vergüenza, sino por tristeza. Yo conocía a ese niño mejor que nadie. Su mayor miedo siempre fue fracasar, y ahora estaba cayendo, arrastrando consigo todo lo que un día lo sostuvo. Doña Carmen volvió a tocar mi puerta una tarde.
Traía pan recién hecho y curiosidad en los ojos. «Isabel, me dijeron que tu hijo ha tenido problemas con el banco». «Sí, lo sé», respondí con serenidad. «¿Y vas a ayudarlo?». La pregunta me atravesó como una flecha. La miré un instante antes de contestar. «Carmen, ¿sabes qué es peor que el hambre?», le dije con voz suave. «El desprecio». Ella asintió en silencio y me dejó el pan sobre la mesa. Esa noche, mientras cenaba sola, recordé algo que Andrés me dijo hace años cuando empezó su empresa. «Mamá, confía en mí. Tú ya hiciste tu parte, ahora déjame hacer la mía». Yo lo hice. Le cedí mi confianza, mis ahorros, mi paz. Ahora comprendía que tal vez había confundido amor con entrega total, y eso siempre termina cobrándose caro. Una mañana decidí pasar por el banco. Llevaba mi carpeta con documentos antiguos, solo para asegurarme de entender la situación. El gerente me reconoció enseguida. Había sido amigo de Julián en sus tiempos. «Doña Isabel, lamento mucho lo que está ocurriendo. Su hijo utilizó su nombre como aval hace años, y el préstamo actual tiene su firma respaldando la deuda». «¿Mi firma?», pregunté confundida. «Pero yo no firmé nada nuevo». El hombre suspiró. «No, pero el contrato inicial aún sigue vigente». Él amplió la línea de crédito basándose en aquel acuerdo. «Legalmente, usted sigue figurando como cofundadora y garante». Salí del banco con un nudo en el estómago. No sabía si sentir rabia o decepción. Había usado mi nombre, mi historia, como si fuera una herramienta más para sus ambiciones. Caminé sin rumbo por el centro hasta llegar a una cafetería antigua. Me senté en una esquina, pedí un café y abrí mi cuaderno. En la primera hoja escribí solo una frase. «Cuando te quitan el respeto, el silencio se vuelve justicia». Al regresar a casa, encontré un mensaje en el contestador. «Mamá, sé que estás molesta. Perdón si te grité. Estoy pasando por un mal momento. Te prometo que pronto todo se arreglará. Te llamaré cuando pueda». Su voz sonaba cansada, casi quebrada. Por un segundo sentí el impulso de llamarlo de vuelta, de decirle que todo estaría bien, pero recordé su risa en aquella cena. Recordé cómo todos se burlaron cuando me pidió que olvidara la familia. Y entonces entendí que el perdón no siempre llega de inmediato. A veces necesita tiempo. Esa noche no dormí. Revisé una y otra vez los papeles que guardaba en la caja, las escrituras, las cartas de Julián, la copia de la empresa. Empecé a ver todo con una claridad distinta. Yo no era una víctima. Era alguien que había olvidado su poder, y ese poder, aunque dormido, seguía ahí, esperándome. Durante los días siguientes, decidí no llamar más. Andrés me escribió algunos mensajes cortos, todos hablando de problemas financieros. Ninguno decía, «¿Cómo estás?». Ninguno mencionaba arrepentimiento. Solo necesidad. Esa fue la confirmación que me faltaba. No me buscaba como madre, sino como salvavidas. Así que apagué el teléfono. Literalmente. Lo dejé dentro de un cajón y me dediqué a limpiar la casa. Tiré papeles viejos, ropa que no usaba, cartas que dolían. Fue una limpieza simbólica. En cada bolsa que sacaba, sentía que me liberaba un poco más de todo lo que me había atado a un amor unilateral. Cuando terminé, me serví una copa de vino, algo que no hacía desde los tiempos de Julián, y me senté frente al jardín. El atardecer teñía las flores de un color rojizo. Pensé en el destino y en cómo, a veces, se toma su tiempo para equilibrar las cuentas del alma. No sabía qué haría aún, ni cómo enfrentaría lo que venía, pero en el fondo, una voz nueva comenzaba a hablar dentro de mí. Era firme, pausada y clara, y decía, «No más lágrimas, Isabel, ya no más». Pasaron varios días desde mi última conversación con Andrés, si a eso podía llamársele conversación. En realidad, fue más bien una serie de frases frías, urgentes, desesperadas, donde él solo hablaba de dinero. Ya no había un hijo buscando consuelo, sino un hombre al borde del colapso intentando rescatar lo que se le escapaba de las manos. Y yo ya no era la madre temerosa de antes. Había algo distinto en mí, algo que llevaba años dormido y que empezaba a despertar. Esa mañana, abrí la vieja caja de madera donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. La puse sobre la mesa del comedor, abrí la tapa y un olor a papel envejecido llenó la habitación. Dentro estaban las escrituras de la casa, fotos de Julián, cartas, recibos y el sobre con el sello de Domínguez y Asociados. Lo tomé entre mis manos. Recordé el día en que lo firmamos,
hace más de 30 años. Julián sonreía con ese orgullo tranquilo que siempre lo acompañaba. Con esto, Isabel, me dijo ese día, estamos sembrando nuestro futuro. No lo olvides. Todo lo que construyamos juntos será nuestro, sin importar lo que pase. Nunca imaginé que esas palabras tendrían tanto peso ahora. Me senté, respiré hondo y comencé a leer cada hoja. Había cláusulas, nombres de socios antiguos, sellos del notario. Todo estaba claro. Yo era cofundadora y propietaria del 50% de la empresa. Ni Andrés ni su esposa podían disponer de nada sin mi firma. Durante años, había dejado que él administrara todo sin cuestionar nada, porque confiaba. Ahora entendía que esa confianza había sido mi mayor error, y curiosamente, también mi salvación. Mientras leía, sentí algo que no sentía desde hacía años: fuerza. No rabia, no venganza todavía, sino una fuerza tranquila, profunda, como la de quien finalmente recuerda quién es. Me serví un té y caminé hasta el retrato de Julián que colgaba en la pared. Le hablé en voz baja, como solía hacerlo cuando necesitaba consejo. ¿Ves, Julián?, susurré. Al final tenías razón. Nada de lo que dimos se perdió del todo. Me pareció, por un instante, que su sonrisa desde el retrato era más cálida, más viva. Tal vez era mi imaginación, o tal vez no. Pasé el resto del día ordenando papeles y anotando fechas, nombres y detalles. Me di cuenta de que mi hijo había modificado muchas cosas, pero nunca se molestó en revisar los documentos fundacionales. Me había dado por muerta en vida. Y eso, aunque dolía, me daba ventaja. Esa noche soñé con Julián. Estábamos sentados en el jardín, bajo el limonero, como en los viejos tiempos. Él me miraba con ternura y me decía: «No dejes que te borren, Isabel. Lo que sembramos sigue vivo». Desperté con los ojos húmedos. Tal vez era solo un sueño, pero lo sentí como una señal. Decidí visitar a don Rafael, el antiguo abogado de mi esposo. Era un hombre mayor, retirado, pero aún lúcido y firme. Vivía en una casa modesta, a las afueras del pueblo. Cuando me vio, se sorprendió. «Isabel Domínguez», dijo sonriendo. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí?» Saqué el sobre y lo puse sobre la mesa. «Necesito entender esto», le dije, «y saber qué puedo hacer con ello». Pasó más de una hora leyendo los documentos con detenimiento. A veces fruncía el ceño, otras asentía en silencio. Finalmente, levantó la vista. «Tu esposo fue un hombre muy inteligente. Estos papeles te convierten en la principal propietaria. No pueden mover un solo peso sin tu consentimiento». «¿Y si lo han hecho?», pregunté. «Entonces han cometido fraude». Su tono se volvió grave. «Pero eso puede jugarte a favor, Isabel. Si lo manejas con calma, podrías recuperar todo». Me quedé callada, mirando por la ventana. El sol se filtraba entre las cortinas, dibujando líneas doradas sobre la mesa. «No quiero venganza, don Rafael. Solo quiero que se haga justicia». «La justicia», dijo él, sirviéndose café, «suele parecerse mucho a la venganza cuando llega tarde». Sus palabras me quedaron dando vueltas toda la tarde. Regresé a casa con los documentos bien guardados en una carpeta. No los solté ni un segundo. Era como si llevara en mis manos el corazón mismo de mi historia. Al entrar, sentí el aroma del jardín. Las hortensias volvían a florecer, suaves, resistentes. Me arrodillé para tocar los pétalos. Pensé en lo mucho que se parecen las plantas a las personas. Algunas sobreviven al abandono, pero cuando se les da un poco de cuidado, reviven. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi teléfono volvió a sonar. Era Andrés otra vez. No respondí. Me limité a mirar la pantalla parpadeando sobre la mesa. Había un mensaje de voz. «Mamá, necesito que me firmes unos documentos del banco. Es urgente. Por favor, llámame». Sonreí con una calma que no recordaba haber sentido nunca. «Ahora lo necesitas», pensé. «Ahora recuerdas que existo». Dejé el teléfono donde estaba y me senté a escribir una carta. No para él, sino para mí, para dejar constancia de todo. Escribí sobre Julián, sobre nuestra empresa, sobre los años de sacrificio, sobre la humillación en aquella cena, sobre cómo el dolor puede volverse semilla si se siembra en el terreno correcto. Al final de la carta, puse una sola frase: «La semilla del pasado sigue viva y está lista para florecer». Apagué la luz. No sentí tristeza, tampoco culpa, solo la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro me pertenecía otra vez. El silencio se rompió un lunes por la mañana con el timbre del cartero.
Me entregó un sobre con membrete bancario y el nombre de Domínguez Asociados, impreso en letras mayúsculas. Al abrirlo, sentí un escalofrío, una notificación de embargo preventivo. Mi nombre figuraba en el documento como cofundadora, por lo tanto, era informada oficialmente del proceso. Durante unos segundos me quedé inmóvil. Leí 1, 2, 3 veces el texto, y contra todo pronóstico, no sentí miedo, sentí paz. Era como si por fin el destino me confirmara lo que ya sabía. La vida le estaba pasando factura a mi hijo, y lo hacía con la misma precisión con la que él me había borrado de su vida. Me preparé un té y me senté en el sillón del comedor. El vapor subía lentamente, mientras los rayos del sol se filtraban por la ventana. Pensé en lo irónico que era todo. Yo, la madre que él consideraba un estorbo, era ahora la única persona que podía detener su caída, y sin embargo, no tenía intención de hacerlo. No por crueldad, sino porque entendí que algunas lecciones solo se aprenden cuando se tocan las ruinas. Encendí la televisión. En el noticiero hablaban de la crisis económica. Empresas medianas caen en cadena por falta de liquidez, decían los titulares. Entre los nombres mencionados, escuché el suyo. La compañía Domínguez Asociados enfrenta serios problemas financieros. La presentadora hablaba con tono neutro, pero cada palabra me sonaba como una campanada de justicia. Me quedé mirando la pantalla en silencio. No había odio en mí, solo un cansancio sereno, una certeza de que el amor ciego que di por tantos años había terminado. Andrés se había olvidado de que la raíz de todo lo que tenía, su empresa, su educación, su apellido, provenía de mí. Ahora, esa raíz estaba recuperando su fuerza. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Al día siguiente sonó nuevamente el teléfono. Esta vez no era Andrés, sino un funcionario del banco. ¿Doña Isabel Domínguez?, preguntó con voz amable. Sí, soy yo. Lamentamos informarle que, debido a la situación de la empresa, usted figura como copartícipe de una deuda que podría afectar sus bienes. Entiendo, respondí con calma. ¿Podría enviarme todos los documentos por correo electrónico? Quiero revisarlos con mi abogado. El hombre se sorprendió por mi serenidad. No sabía que, desde hacía días, ya me había preparado para ese momento. Colgué el teléfono y respiré hondo. Me sentí fuerte. En el pasado, esa noticia me habría destrozado. Hoy me daba claridad, porque comprendí que no era yo la que debía temer, sino ellos. Decidí visitar nuevamente a don Rafael. Al verme llegar, sonrió con la complicidad de quien sabe que algo importante está por ocurrir. Te esperaba, Isabel, me dijo, sirviendo 2 tazas de café. ¿Vienes por lo del embargo, verdad? Asentí. ¿Qué puedo hacer? Él abrió una carpeta y señaló con el dedo un párrafo subrayado. Aquí está la clave. Tu firma es indispensable para cualquier operación que involucre el patrimonio principal. Si no la das, ellos no pueden mover nada. Me quedé en silencio. Esa frase retumbó en mi mente como un trueno. Ellos no pueden mover nada. Esa misma tarde, mientras revisábamos los papeles, don Rafael levantó la vista y me dijo: ¿Sabes, Isabel? Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que 1000 gritos. Sonreí. Lo sé, Rafael. He vivido callando demasiado tiempo. Al salir del despacho, la brisa me acarició el rostro. Me sentí viva, no la madre herida ni la mujer abandonada, sino una persona que comenzaba a recuperar su historia. Caminé por el centro del pueblo, observando a la gente pasar, los vendedores, los niños corriendo. Todo me parecía distinto, más real, más mío. Esa noche, cuando regresé a casa, el teléfono estaba lleno de mensajes de Andrés. Algunos eran súplicas, otros, excusas disfrazadas de preocupación. Necesito verte, mamá. Por favor, contesta. Estoy desesperado, no sé qué hacer. No respondí ninguno. Me serví una copa de vino y me senté frente al retrato de Julián. Parece que el mundo de nuestro hijo se está resquebrajando, dije en voz baja. Pero no porque yo lo haya tocado, sino porque construyó sobre cimientos que nunca respetó. El rostro de Julián parecía observarme con esa mezcla de tristeza y orgullo que solo los muertos saben transmitir en silencio. Esa noche soñé con algo extraño. Caminaba por un campo de tierra seca y de repente brotaban flores. Cada una tenía un rostro. El mío, el de Julián, incluso el de Andrés cuando era niño.
Las flores crecían al ritmo de mi respiración. Al despertar, entendí el mensaje. Lo que se siembra con amor, aunque sea pisoteado, siempre vuelve a florecer. Al día siguiente, don Rafael me llamó. Isabel, el banco quiere negociar contigo directamente. Saben que tú eres la clave. Déjalos esperar, respondí con serenidad. El silencio será mi mejor respuesta por ahora. Cerré el teléfono, salí al jardín y me senté en la vieja banca de madera. El sol de la tarde pintaba todo de dorado. Por primera vez, sentí que el peso de los años no era una carga, sino una corona. Cada arruga, cada cicatriz, cada pérdida, todo me había preparado para este momento. Mientras el viento movía las ramas del limonero, recordé las palabras de Julián. No dejes que te borren. Sonreí y pensé, no lo hice, solo estaba esperando mi turno. Era una tarde gris. El cielo se veía pesado, como si también cargara culpas. Estaba leyendo en el sillón del salón cuando escuché 3 golpes en la puerta. No eran los golpes de un cartero ni de un vecino curioso. Eran golpes inseguros, casi tímidos. Me levanté con calma, crucé el pasillo y abrí. Ahí estaba Andrés, más delgado, con la barba crecida, los ojos hundidos y la camisa arrugada. En otro tiempo habría corrido a abrazarlo, pero ese impulso, ese instinto maternal que me dominó toda la vida, ahora dormía. Solo lo observé en silencio. «Hola, mamá», dijo, bajando la mirada. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado y asentí. Caminó hasta el comedor como quien vuelve a un lugar que ya no le pertenece. Se sentó sin que yo lo invitara, como si su cuerpo recordara los viejos hábitos que su alma había olvidado. Por un momento ninguno de los dos habló. Se oía el tic-tac del reloj y el viento golpeando las ventanas. Finalmente, rompió el silencio. «Sé que estás molesta. Y tienes razón. Fui un idiota». No respondí. Me limité a servir 2 tazas de té, una para él, otra para mí. Puse azúcar en la suya, recordando que siempre la tomaba dulce. «El banco está presionándome», continuó. «La empresa está al borde del cierre. Me equivoqué, lo sé, pero necesito tu ayuda. Solo tienes que firmar unos documentos. Si lo haces, podré renegociar la deuda. Te prometo que esta vez será diferente». Su voz temblaba. Era una mezcla de orgullo herido y desesperación. Lo miré con serenidad, como quien contempla a un extraño que alguna vez amó. «¿Recuerdas lo que me dijiste en la cena?», pregunté finalmente. Bajó la cabeza. «Mamá, no. Respóndeme. ¿Lo recuerdas?». Guardó silencio. «Tú no eres parte del viaje, ni de la familia», repetí despacio. «¿Te das cuenta de lo que esas palabras hicieron?». Él cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. «Lo siento», murmuró. «No sabía lo que decía». «Claro que lo sabías. El desprecio siempre sabe lo que dice». Hubo un largo silencio. Afuera empezaba a llover. Las gotas golpeaban el techo como un tambor triste. Andrés tomó la taza, pero no bebió. Tenía las manos temblorosas. «Mamá, si no firmas, perderé todo. La casa, los autos, la empresa. ¿Y crees que eso me da placer?», pregunté. «No lo sé», dijo él con la voz rota. «Solo sé que eres la única que puede salvarme». Me apoyé en el respaldo de la silla y lo miré fijamente. No con rabia, sino con una calma que lo desarmó más que cualquier grito. «Durante años, Andrés, confundiste amor con obligación. Pensaste que una madre debía soportarlo todo. Pero incluso el amor más grande se cansa cuando solo recibe humillaciones». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante, vi al niño que fue, el que venía corriendo con los brazos extendidos después de una caída. Pero ese niño estaba escondido bajo capas de orgullo y egoísmo. «Por favor, mamá, dame una oportunidad». «La vida ya te está dando una», respondí. «Solo que no te gusta su forma». Él respiró hondo. «No vine a discutir. Solo quiero arreglar esto. Si no lo hacemos, perderemos todo». «No», lo interrumpí. «Tú lo perderás. Yo ya perdí lo mío hace mucho tiempo, cuando me quitaste el lugar en tu mesa». Se llevó las manos a la cabeza. «No entiendes, mamá. El banco, los socios, me están amenazando. No sé a dónde más acudir. A tu esposa, quizá, o a esos amigos que se rieron conmigo aquella noche». Laura me dejó, susurró. Se fue con los niños a casa de sus padres. «Entonces, parece que finalmente estás sintiendo lo que yo sentí». Se hizo un silencio denso. Solo el reloj continuaba marcando los segundos. Andrés me miró con los ojos rojos, vacíos de orgullo. «No vine a mendigar. Vine porque eres mi madre. Y yo siempre lo seré. Pero ser madre no significa ser cómplice». Me levanté.
Fui hasta el mueble y tomé la carpeta con los documentos. La puse frente a él. Aquí está todo. La historia de nuestra familia, la empresa, los contratos, las firmas, todo. Míralo bien, Andrés, porque esto es lo único que te queda, y sigue siendo mío tanto como tuyo. Él la observó, sin tocarla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Nada, todavía, dije, sosteniendo su mirada. Pero esta vez las decisiones las tomo yo. Se quedó quieto, como si las palabras lo hubieran atravesado. Luego bajó la vista y susurró. Nunca te vi así, mamá. Porque nunca me dejaste serlo. Siempre preferiste verme débil. La lluvia aumentó. Andrés se levantó despacio. ¿Puedo venir mañana?, preguntó. Puedes venir cuando quieras, respondí. Pero no esperes las respuestas que te convengan. Él asintió, tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Te juro que voy a cambiar. Eso espero, hijo. Pero recuerda, algunos cambios no sirven si llegan cuando ya no queda nada que salvar. Cerró la puerta. Me quedé sola, escuchando el sonido de sus pasos perdiéndose en la lluvia. No lloré, solo sentí un alivio extraño, como si cada palabra que le había dicho me hubiera devuelto un pedazo de mi alma. Me acerqué al retrato de Julián y acaricié el marco. Volvió, mi amor, le susurré, pero no por mí, sino por lo que necesita. El rostro de Julián parecía entenderlo todo. Su silencio era el reflejo del mío. Esa noche dormí tranquila. No porque todo estuviera bien, sino porque, por primera vez, no me sentí culpable por pensar en mí. Había pasado toda una vida dando sin medida. Ahora, por fin, aprendía el arte de decir no. No dormí mucho esa noche, no por angustia, sino por claridad. A veces, cuando la mente finalmente se libera del miedo, el silencio se vuelve un aliado. Me levanté antes del amanecer, abrí las ventanas y dejé entrar el aire fresco. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados. Respiré profundo, y por primera vez en muchos años, no sentí culpa, sentí propósito. Mientras el agua del café hervía, extendí sobre la mesa los documentos de la empresa. Los repasé uno por uno. Era increíble cómo, durante tanto tiempo, había ignorado el poder que tenía. Por años me creí una sombra detrás de mi hijo. Ahora entendía que era el tronco que sostenía el árbol que él creyó suyo. A media mañana llamé a don Rafael. «Necesito verte», le dije. «Es hora de actuar». Cuando llegué a su despacho, él ya tenía preparados varios papeles. Me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. «Supuse que vendrías hoy», dijo con una sonrisa cansada. «¿Has decidido?». Asentí. «Sí, no quiero venganza, pero quiero justicia. Y quiero paz». «Entonces haremos las cosas con calma y precisión», respondió él. «Recuerda, no hay castigo más fuerte que la consecuencia inevitable». Durante las siguientes horas revisamos cada cláusula, cada sello, cada firma. Descubrimos que Andrés había cometido varios movimientos financieros sin autorización legal. En otras palabras, había usado mi nombre para endeudarse más allá de lo permitido. Eso significaba fraude. Don Rafael me explicó las opciones. Podía demandarlo, podía tomar el control total de la empresa, o simplemente dejar que la ley hiciera su parte. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. Pensé un momento antes de contestar. «Quiero hacer lo correcto, pero también lo necesario». Decidimos presentar una notificación formal al banco informando que yo, Isabel Domínguez, no reconocía ninguna ampliación de crédito posterior a la firma original. Eso detendría cualquier intento de rescate financiero por parte de Andrés. En otras palabras, sin mi consentimiento no habría salvación. Cuando terminé de firmar los papeles, don Rafael me miró en silencio. «Acabas de dar el paso más difícil», dijo. «Has dejado de ser la madre culpable para convertirte en la mujer dueña de su historia». Sonreí, aunque sentí un nudo en el pecho. No sé si debería sentirme orgullosa o triste. Ambas cosas, Isabel. Eso es lo que sienten los justos. Salí del despacho con la carpeta bajo el brazo. El sol brillaba con fuerza. Caminé despacio hasta la plaza, observando las palomas revolotear. Pensé en la ironía de la vida. Mientras mi hijo se hundía entre deudas y soberbia, yo renacía entre papeles y silencios. Esa noche, Andrés volvió a llamarme. No contesté. Dejó varios mensajes. «Mamá, sé que estuve mal. Por favor, necesito verte. Me van a quitar todo». Cada palabra era una herida nueva, pero también una confirmación.
Había llegado el momento en que el silencio de una madre valía más que cualquier grito. A los pocos días, el banco envió una carta reconociendo mi posición legal. Habían congelado todos los movimientos de la empresa hasta nuevo aviso. Esa sola acción bastó para que los socios de Andrés se retiraran. Él me llamó frenéticamente, dejó más de 20 mensajes. Ninguno recibió respuesta. Doña Carmen vino a visitarme. Me encontró en el jardín, podando las rosas. «Te noto distinta, Isabel», me dijo. «Más tranquila, pero con una mirada que impone». «Estoy aprendiendo a mirar de frente», respondí sonriendo. «A veces no hay que subir la voz para hacerse escuchar». Esa tarde preparé una caja. Dentro guardé las copias de los documentos, las cartas de Julián y la foto de la inauguración de la empresa. En esa foto, Andrés estaba niño, con una flor en el ojal y una sonrisa llena de esperanza. La miré con ternura, luego cerré la caja y la guardé en un armario alto. No quería destruir el pasado, solo quería que dejara de controlarme. Al caer la noche, salí al patio con una manta sobre los hombros. Miré las estrellas y pensé en Julián. «Lo estoy haciendo bien, ¿verdad?», susurré. Sin odio, solo con justicia. El viento sopló suave, como una respuesta invisible. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas, mensajes y visitas. Andrés vino 3 veces. Nunca lo recibí. Lo observé desde la ventana, de pie frente a mi puerta, con el rostro desesperado. Me dolió, claro que sí, pero hay dolores que deben sentirse para curar algo más profundo. Él tenía que enfrentarse a su propio reflejo. Una mañana, mientras tomaba café, escuché en la radio que Domínguez y Asociados había cerrado oficialmente sus operaciones. Se declara insolvente, una de las empresas familiares más conocidas de la región, decía la locutora. Me quedé quieta, observando cómo el vapor de mi taza se elevaba y se disipaba, igual que los años en los que me esforcé por sostener un amor unilateral. No sentí triunfo, sentí liberación. Había cargado con culpas que no eran mías, con responsabilidades que nadie me pidió asumir, y al final, todo lo que necesitaba era dejar que el mundo siguiera su curso sin intervenir. Esa tarde fui al cementerio. Llevé flores al nicho de Julián. Me arrodillé frente a su nombre grabado en mármol y le hablé con calma. Nuestro hijo se perdió, amor, pero no lo odio, solo lo dejo aprender. Me quedé allí largo rato, hasta que el sol se escondió. Y cuando me levanté, sentí que algo en mi pecho se había acomodado por fin. De regreso a casa, miré el horizonte anaranjado y pensé que la verdadera venganza no es hacer daño, sino recuperar el control de tu propio destino. Y eso, al fin, lo había logrado. El silencio volvió a mi casa, pero ya no era un enemigo, era un testigo, un cómplice silencioso que me acompañaba a ver cómo el destino ponía las cosas en su lugar. A veces me sentaba junto a la ventana, con una taza de café entre las manos, y veía pasar a la gente rumbo a sus trabajos. Yo, que antes me sentía invisible, ahora observaba el mundo con la serenidad de quien ha dejado de temer. Una mañana, mientras podaba las plantas, escuché el sonido de un motor que se detenía frente a mi casa. Levanté la vista. Era el coche de Andrés, o lo que quedaba de él, sucio, abollado, sin el brillo arrogante de otros tiempos. Se bajó lentamente, con los hombros encorvados. No llevaba traje, ni reloj caro, ni esa sonrisa de hombre exitoso que tanto usaba para ocultar su soberbia. No tocó la puerta. Se quedó parado frente a la reja, en silencio. Lo observé desde la ventana. Por un momento pensé en salir, pero algo dentro de mí me dijo que no, no todavía. Lo vi mirar alrededor, como si buscara un refugio que ya no existía. Luego subió al auto y se fue sin decir nada. Esa fue la primera vez que lo vi derrotado, pero no sería la última. Los días siguientes, las noticias sobre su caída se multiplicaron. Los periódicos locales hablaban del cierre de su empresa, del embargo de sus propiedades, de los empleados protestando por los sueldos impagos. Algunos artículos incluso mencionaban su nombre completo: Andrés Domínguez, exdirector de la empresa familiar Domínguez y Asociados. Leí esas líneas sin placer, pero con una sensación extraña de justicia. No porque se hundiera, sino porque al fin la vida le estaba mostrando que todo lo que construyó sobre la soberbia estaba destinado a desmoronarse. Una tarde, doña Carmen vino a verme con su típica curiosidad. «Isabel, hija, vi a tu muchacho por el centro. Parecía perdido, sin rumbo. ¿Sabes algo de él?
Asentí con calma. Sí, Carmen. Está recogiendo lo que sembró. Ella suspiró. Eres fuerte. No sé si yo podría. No se trata de fuerza, le respondí. Se trata de entender que uno no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Esa noche, mientras regaba las plantas, pensé en lo diferente que se veía mi jardín ahora. Meses atrás, las flores estaban marchitas. Ahora, cada rincón rebosaba de color. Era como si la vida me premiara por no rendirme, como si cada pétalo representara una parte de mí que había vuelto a florecer. Una semana después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez respondí. «Mamá». Su voz era débil, casi irreconocible. «Te escucho, hijo». Me quedé sin nada, sin casa, sin trabajo, sin familia. Cerré los ojos. No dije nada. Laura se fue definitivamente. Dijo que no puede estar con alguien que arrastra ruinas. Los niños no quieren verme. Su respiración era entrecortada. «No sé qué hacer, mamá». «Empieza por mirarte al espejo, Andrés. Mira lo que hiciste y lo que destruiste. Y luego, empieza de nuevo, si aún te queda alma para hacerlo. ¿Tú me vas a ayudar?» «No», respondí con calma. «Ya te ayudé toda mi vida. Ahora te toca a ti». Se hizo un largo silencio. Escuché un sollozo, apenas audible. Luego colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos y sentí que mi corazón, aunque dolido, estaba en paz. No se trataba de crueldad. Era simplemente el final lógico de un ciclo. A la mañana siguiente, recibí una carta del banco confirmando que todo el patrimonio de Andrés había sido transferido al Estado para saldar las deudas. Ni una palabra más, ni una menos. Me senté en la mesa, la carta en una mano y en la otra una taza de té. Sonreí con una tristeza serena. Julián habría entendido. Días después, supe por un antiguo empleado de la empresa que Andrés estaba viviendo en un pequeño apartamento alquilado, sin lujos, sin compañía. Por un momento sentí el deseo de visitarlo, pero recordé su mirada aquella noche de la cena, la forma en que todos rieron mientras mi corazón se rompía. No, esta vez no correría a su rescate. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, lo vi a lo lejos. Estaba sentado en un banco, con la cabeza entre las manos. Nadie lo reconocía, nadie se acercaba. Era solo un hombre más, perdido entre el ruido del mundo. Me detuve unos segundos, observándolo. No sentí odio, ni siquiera compasión. Solo entendí que a veces el amor también se expresa en dejar ir. Esa noche encendí una vela frente al retrato de Julián. Terminó. Amor, le dije. Todo terminó. El fuego tembló un instante, como si me escuchara. Cerré los ojos y me permití llorar, pero no por Andrés, sino por la mujer que fui, aquella que aguantó humillaciones, que cayó por miedo, que confundió sacrificio con cariño. Lloré por ella, y al mismo tiempo la despedí. Cuando apagué la vela, sentí una calma que no conocía. El ruido del mundo parecía lejano. Afuera, la luna iluminaba el jardín, y el aire olía a lluvia. Pensé que, de algún modo, todo volvía a su lugar. Al día siguiente, mientras tomaba café, vi algo en las noticias que me hizo detener el corazón. Una breve nota sobre un nuevo proyecto social en la ciudad. Una fundación que buscaba ayudar a personas mayores sin recursos. Su nombre, Fundación Amanecer Domínguez. No era mía todavía, pero en ese instante supe lo que haría con todo lo que la vida me había devuelto. No para destruir, sino para crear. No para castigar, sino para dejar un legado. El verdadero fin de la historia aún no había llegado. Esa mañana desperté más temprano de lo habitual. Había dormido tranquila, con la mente despejada y el corazón en calma. La luz del amanecer entraba por la ventana y bañaba mi habitación con un tono dorado. Me levanté, me puse mi bata azul y preparé café. El aroma llenó la casa, recordándome tiempos en que lo compartía con Julián. Pero ahora el silencio no dolía, me acompañaba. Sobre la mesa estaban los documentos finales que don Rafael había preparado. Llevaban un título sencillo pero poderoso: Cesión de bienes a Fundación Amanecer Domínguez. Me quedé mirándolos unos segundos. Había firmado el día anterior sin dudarlo. Había decidido donar mi parte de la empresa y todo lo que legalmente había recuperado para crear una institución que ayudara a ancianos abandonados. No era venganza, era redención. La mía, y quizá también la de Andrés. Mientras tomaba mi café, recordé las palabras de don Rafael la última vez que nos vimos. Isabel, lo que vas a hacer no solo limpiará tu historia,
También dará sentido a todo el dolor que pasaste. Y tenía razón. Siempre creí que la justicia debía tener rostro humano, no rostro de castigo. Salí al jardín, regué las flores y sentí el perfume de las rosas mezclarse con la brisa. Las plantas florecían con fuerza. Tal vez era una coincidencia, o tal vez la vida sabía recompensar a quien, después de tanto, decide actuar desde la paz. Esa tarde, mientras cosía en el salón, la televisión quedó encendida de fondo. El noticiero local comenzó su emisión. Apenas escuchaba, hasta que oí mi apellido. La empresaria y filántropa Isabel Domínguez ha anunciado la creación de una fundación que llevará su nombre. El proyecto busca ofrecer refugio, alimentación y asistencia médica a personas mayores en situación de abandono. La taza me tembló entre las manos. La iniciativa, impulsada con fondos provenientes de la disolución de la antigua compañía Domínguez y Asociados, ha causado gran conmoción por su gesto altruista. Mi nombre en televisión. Por un instante no supe si reír o llorar, no por vanidad, sino por el extraño sentimiento de haber cerrado un círculo. Años de humillaciones, sacrificios y silencio culminaban en ese momento. El reportero continuó. La fundación contará con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y abrirá su primera sede en la capital. Doña Isabel Domínguez declaró: no se trata de mirar atrás con rencor, sino de mirar adelante con compasión. Escuchar mis propias palabras en voz de otro fue como escuchar a una versión más fuerte de mí misma. Apagué la televisión y me quedé sentada en silencio. El corazón me latía despacio, con una mezcla de alivio y tristeza. Pensé en Andrés, en lo que sentiría al escuchar esa noticia. No tuve que imaginarlo mucho. 2 horas después, sonó el teléfono. Mamá, su voz era apenas un susurro. Te escucho, hijo. Acabo de verte en las noticias. No sabía que harías algo así. No tenía por qué saberlo. ¿Donaste todo? ¿Incluso lo que te pertenecía? No, Andrés, no lo doné. Lo devolví. A la vida. Se quedó callado. Pude oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Yo no lo entiendo. No necesitas entenderlo. Solo vivirlo. Mamá, yo no merezco que lleve tu apellido. Entonces empieza a honrarlo, dije suavemente. A veces, perderlo todo es la única forma de recordar quién eres. Colgó sin responder. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No había rencor, solo un cansancio dulce, como quien termina un largo viaje. Esa noche, los vecinos tocaron mi puerta. Habían visto la noticia y querían felicitarme. Algunos me abrazaron, otros me dejaron flores. Doña Carmen llegó con lágrimas en los ojos. Sabía que harías algo grande, Isabel, pero no imaginé algo tan hermoso. No lo hice por grandeza, Carmen. Lo hice por necesidad. ¿De ayudar? De sanar, respondí. Más tarde, cuando todos se fueron, encendí una vela frente al retrato de Julián. ¿Ves, amor?, susurré. Al final, lo que construimos no se perdió, solo tomó otro camino. El fuego de la vela tembló y sentí que, de algún modo, él sonreía conmigo. Pasé los días siguientes atendiendo llamadas del banco, del ayuntamiento, de voluntarios. Todos querían participar. Me sorprendía la rapidez con que algo nacido del dolor podía transformarse en esperanza. Una tarde recibí un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano. Era de Andrés. Mamá, vi tu entrevista completa. Lloré, no por lo que perdiste, sino por lo que yo destruí. Entendí, al verte, que siempre fuiste la raíz de todo lo que tuve. Perdóname, no quiero nada tuyo, solo que me dejes ayudarte a servir a esa fundación que lleva tu nombre. No merezco tu perdón, pero necesito merecer una segunda oportunidad. Leí la carta varias veces, no lloré, pero en mi pecho se encendió una chispa cálida. Tal vez, por primera vez, sus palabras no eran una excusa, eran una confesión. Puse la carta junto al retrato de Julián. Tal vez aún haya esperanza, le dije, pero esta vez será a mi ritmo. Al caer la noche, encendí la televisión nuevamente. En el noticiero hablaban de la inauguración próxima de la fundación. Mostraban las obras, los planos, los voluntarios. Mi nombre volvía a aparecer en pantalla, no como víctima, sino como símbolo de fortaleza. Y entonces lo entendí. La venganza más poderosa no es destruir a quien te hirió, sino florecer frente a sus ojos. La casa estaba tranquila esa tarde. El sol caía lento sobre el jardín, pintando las hojas con tonos dorados y suaves. Las flores parecían inclinarse al viento
como si supieran que algo estaba por ocurrir. Yo lo sentía también, en el pecho, en el silencio, en la calma que precede a los encuentros que cambian la vida. Estaba en la cocina, preparando té, cuando escuché los pasos, 3 golpes suaves en la puerta, los mismos que había escuchado semanas atrás, pero esta vez con un ritmo distinto. No había soberbia ni prisa. Solo un pedido silencioso. Abrí. Era Andrés. Su aspecto había cambiado por completo. No quedaba rastro del hombre arrogante que solía ser. Vestía simple, con una camisa blanca arrugada y un rostro cansado, pero había algo nuevo en su mirada. Humildad. «Hola, mamá», dijo con voz baja. Asentí sin decir nada y lo dejé pasar. Caminó despacio, mirando cada rincón de la casa, como si fuera la primera vez que la veía. Se detuvo frente al retrato de su padre y bajó la cabeza. «Vengo a agradecerte», murmuró. «¿Por qué? Por no haberme destruido cuando pudiste hacerlo». Me senté frente a él, con la taza de té entre las manos. No necesitaba hacerlo, Andrés. A veces la vida se encarga de derribar lo que uno construye sin amor. Se quedó callado un instante. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «He perdido mucho, mamá, pero lo peor que perdí fue tu confianza». La confianza, hijo, no se pierde de golpe. Se gasta, poco a poco, como la cera de una vela. Y cuando se apaga, cuesta volver a encenderla. Andrés se llevó las manos al rostro. Lloraba en silencio. No lo interrumpí. Lo dejé llorar como tantas veces lo consolé de niño, solo que ahora sus lágrimas no buscaban refugio, sino redención. «Leí tu carta», le dije. «Me alegró ver que entendiste. Quiero ayudarte, mamá. No por culpa, sino porque necesito hacer algo bueno. La fundación tiene espacio para todos los que quieran servir», respondí. «Pero antes de ayudar a otros, debes aprender a ayudarte a ti mismo». Él asintió. Levantó la mirada y sus ojos encontraron los míos. «¿Podrás perdonarme algún día?». Sonreí, con la serenidad de quien ya ha soltado el peso del rencor. El perdón no es un acto, Andrés. Es un proceso. A veces empieza mucho antes de que la otra persona lo pida. Y sí, hice una pausa. «Creo que ya te perdoné». Un suspiro escapó de su pecho. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Lo observé y vi al niño que fui perdiendo entre los años, al pequeño que corría por el jardín, al que temía la oscuridad, al que me abrazaba con fuerza cuando soñaba pesadillas. Ese niño aún estaba allí, solo que había estado escondido bajo capas de soberbia y miedo. «No quiero dinero ni nada de lo tuyo», dijo con voz temblorosa. «Solo quiero volver a ser tu hijo». «Nunca dejaste de serlo», respondí. «Solo necesitabas recordar qué significa serlo». Nos quedamos en silencio. El viento entraba por la ventana, moviendo las cortinas como si el aire también quisiera participar de aquella conversación. Me levanté y serví otra taza de té. «Bebe», le dije. «Te hará bien». Él tomó la taza con manos temblorosas y bebió despacio. Sonreí al verlo. Por primera vez en muchos años, su gesto no tenía prepotencia. Era solo un hombre cansado que había aprendido. «¿Sabes?», dije después. «Siempre creí que mi propósito era criarte, hacerte fuerte, darte lo que yo no tuve. Pero ahora entiendo que la vida también me dio un propósito distinto. Enseñarte que no hay éxito sin humildad, ni familia sin respeto». «Lo aprendí tarde», susurró. «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Se levantó y me abrazó. Un abrazo torpe, lleno de temblores, pero sincero. Su pecho se sacudía con cada sollozo. Yo cerré los ojos. No lloré. Sentí paz, paz verdadera. Después salimos al jardín. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El cielo tenía esos tonos anaranjados que tanto le gustaban a Julián. Andrés miró las flores y dijo: «Papá estaría orgulloso de ti, y de ti también, si sigues este camino». Él asintió. Permanecimos en silencio largo rato, escuchando solo el canto de los pájaros y el sonido del viento entre las ramas. Cuando cayó la noche, encendí una lámpara pequeña sobre la mesa del jardín. Su luz cálida iluminaba nuestros rostros. «Mamá, ¿puedo venir de vez en cuando?», preguntó. «Siempre tendrás un lugar aquí, Andrés, pero esta vez no por obligación, sino por elección». Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Gracias por seguir aquí, incluso cuando no lo merecía. No me agradezcas por quedarme, hijo. Agradece por haber comprendido. Eso ya es suficiente». Cuando se marchó, el silencio volvió, pero era distinto. No era soledad,
Era cierre, un silencio lleno de sentido, como el punto final de un libro que se escribió con lágrimas y terminó con calma. Me senté en la banca del jardín, mirando las estrellas. Pensé en Julián, en Andrés, en los años vividos. Pensé en la fundación que llevaría mi nombre y en las personas que algún día serían acogidas allí. Y sonreí, porque al final comprendí que la vida, por dura que sea, siempre ofrece una segunda oportunidad. Y esa oportunidad no siempre llega para arreglar el pasado, sino para construir algo nuevo. Miré mis manos, marcadas por el tiempo, y sentí orgullo. Lo logramos, Julián, susurré. No dejé que me borraran. El viento me respondió con un murmullo suave, como un aplauso invisible. Cerré los ojos y dejé que la noche me envolviera. Ya no había dolor, ni rabia, ni vacío, solo paz. Y así terminó mi historia, no con un grito, sino con un suspiro, no con venganza, sino con dignidad, no con pérdida, sino con libertad. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que la vida no me quitó nada que no necesitara perder. A veces, uno pasa décadas luchando por mantener cerca lo que, en el fondo, ya no le pertenece. Y otras veces, lo que creemos destruido era, en realidad, el comienzo de algo nuevo. Durante mucho tiempo creí que ser madre significaba cargar con todo, con el amor, con el dolor, con los errores de los hijos. Pero no. Ser madre también significa soltar, aprender a mirar a los que amamos desde la distancia, aunque el corazón duela, porque el verdadero amor no ata, enseña, no exige, comprende. Hoy mi casa está llena de silencio, sí, pero es un silencio distinto. No es vacío, es serenidad. Camino por el jardín cada mañana, y al ver las flores abrirse, recuerdo que todo lo que florece necesita antes un invierno. Yo tuve el mío, largo y doloroso, pero de ese invierno nació algo hermoso, mi libertad. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice, si no habría sido mejor rescatar a mi hijo, perdonarlo sin condiciones. Siempre respondo lo mismo. El perdón no es olvidar lo que pasó, es elegir no permitir que el dolor te siga gobernando. Yo elegí la paz, y en ella encontré mi fuerza. Hoy, la Fundación Amanecer Domínguez ya tiene sus primeras camas ocupadas. Ancianos que, como yo, fueron olvidados por los suyos, ahora tienen un techo, una mesa, una voz. Y cada vez que entro allí, siento que Julián camina a mi lado, sonriendo, porque al final, lo que construimos con amor nunca muere, solo cambia de forma. Y antes de despedirme, quiero hablarte a ti, que estás escuchando mi historia. Si alguna vez te hicieron sentir que no vales, que sobras o que tu tiempo ya pasó, recuerda esto. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Deja tu me gusta si esta historia tocó tu corazón y escríbeme en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Tu apoyo me da fuerza para seguir compartiendo historias como esta. Gracias por escucharme. Soy Isabel Domínguez y esta fue mi verdad.